Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para hablar de un tema que estoy seguro va a poner a más de uno con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que, tenemos chisme jugoso de ese que nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, ese universo lleno de romance, drama y por supuesto chismes. Y el chisme en cuestión es de alto calibre, la supuesta confesión de amor de Can Yaman por Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. La pareja de ensueño de Erkencikus, pájaro soñador, ¿recuerdan? ¿La química desbordante que tenían en pantalla? Pues parece que esa química, tal vez, traspasó la pantalla. Prepárense porque vamos a desentrañar esta historia, a analizar las pruebas, a especular y a descubrir qué hay de cierto en todo este revuelo. ¿Es solo un rumor, un invento de la prensa rosa o realmente hay algo más? Vamos a averiguarlo. Pero antes de que empecemos con todo el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el lugar. En este canal amamos las telenovelas turcas, las series, el cine y por supuesto los chismes relacionados. Así que si no quieren perderse nada, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán ni un solo vídeo. Es totalmente gratis y me ayudarán muchísimo. Muchas gracias de antemano. Bueno, ahora sí arranquemos con el chisme. La noticia de la supuesta confesión de amor de Can Yaman por Demet Özdemir ha corrido como la pólvora por internet y las redes sociales. Se habla de declaraciones, de entrevistas, de indicios, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a analizarlo parte por parte, desmenuzando cada detalle para llegar a la verdad. Asterisco el contexto, Erkencikus, y la chispa que encendió el mundo asterisco. Primero, tenemos que recordar el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, como ya les mencioné, protagonizaron Erkencikus, una telenovela que fue un fenómeno a nivel mundial. La historia de amor de Kandibit y Sanem, sus personajes, nos conquistó a todos. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo, sus escenas eran pura magia. ¿Quién no soñó con un amor como el de ellos? La serie, emitida originalmente en Turquía, se convirtió en un éxito rotundo, conquistando audiencias en Europa, América Latina y otros rincones del planeta. La trama, sencilla pero efectiva, giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y exitoso que regresaba a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Su encuentro, lleno de malentendidos y situaciones cómicas, pronto se transformó en una conexión profunda. La serie exploraba temas como el amor, la familia, la búsqueda de identidad y la superación de obstáculos, lo cual resonó con el público global. Ese éxito, esa conexión que tenían en pantalla, inevitablemente generó rumores sobre una posible relación fuera del set. Los fans se enamoraron de la pareja, y deseaban que su amor trascendiera la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que celebraban la química de Can y Demet, y que especulaban sobre su vida personal. Se crearon fanpages, se organizaron eventos virtuales y la pareja se convirtió en objeto de deseo y admiración para millones de personas. Y claro, la prensa rosa no se quedó atrás, alimentando esos rumores y publicando notas sobre supuestos encuentros, cenas románticas, viajes y demás. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se sumaron a la especulación y a la difusión de rumores, a veces basados en fuentes poco confiables. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron tener una relación sentimental. Declararon ser muy buenos amigos, pero nada más. En entrevistas y apariciones públicas, ambos mantenían una postura profesional y evitaban dar pie a la especulación. Aunque agradecían el cariño de sus fans, insistían en que su relación se limitaba a la amistad y al compañerismo laboral. Y así la historia quedó en eso, en un rumor, en la ilusión de los fans. La negación constante por parte de los actores, aunque comprensible, no hizo más que avivar la llama de la curiosidad y el anhelo de los seguidores. El resurgimiento, que despertó la chispa del chisme, Pero, ¿qué es lo que ha resurgido ahora? ¿Qué es lo que ha hecho que este tema vuelva a estar en boca de todos, incluso años después del final de Erkencikus? Pues bien, según algunos medios y fuentes, Can Yaman habría hecho una confesión de amor a Demet Özdemir en una entrevista reciente. Se dice que habría reconocido que sentía algo más por ella, que se enamoró de Demet mientras grababan la serie. ¡Guau!
¿Se imaginan? Una confesión de amor años después, cuando ambos han rehecho sus vidas, aunque no precisamente juntos. El drama es real. La mera idea de una confesión de amor en este contexto, con el paso del tiempo, añade un ingrediente extra de intriga y emoción. El público adora las historias de amor que trascienden la ficción, y este rumor, de ser cierto, cumpliría con esa premisa. Ahora, vamos a analizar los detalles. ¿Dónde y cuándo se produjo esta supuesta confesión? ¿Existe una grabación de la entrevista? ¿Hay pruebas contundentes? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve un poco difusa y donde la investigación se vuelve crucial. Asterisco asterisco desentrañando las pruebas, realidad o fantasía, asterisco asterisco. La información que ha circulado proviene de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras. No hay, hasta donde tengo entendido, una grabación oficial de la entrevista donde Kanyaman haga la confesión directamente. Las citas que se atribuyen a él provienen de notas periodísticas y de rumores que circulan por las redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter, Instagram y foros de discusión sobre telenovelas turcas. La falta de una fuente directa y verificable es un punto crucial a tener en cuenta. Las palabras, al ser citadas sin la fuente original, pueden haber sido malinterpretadas, sacadas de contexto o incluso inventadas. Es muy común que los medios de comunicación sensacionalistas y las redes sociales jueguen con la ambigüedad y la especulación para generar más tráfico y engagement. La falta de transparencia en la información es, en este caso, un obstáculo importante para determinar la veracidad del rumor. Esto, por supuesto, genera dudas. ¿Son estas citas reales? ¿Fueron sacadas de contexto? ¿Se están inventando? Es muy importante ser cautelosos y analizar la información con pinzas. La verificación de fuentes, la búsqueda de la entrevista original y la comparación de diferentes versiones de la noticia son pasos esenciales para evitar caer en la desinformación. Además, es importante considerar la situación actual de ambos actores. Kanyaman, como sabemos, ha estado trabajando en diversos proyectos, tanto en Turquía como en Italia y otros países. Su agenda es apretada y su vida personal, en general, se mantiene bastante privada. Es conocido por ser reservado en lo que respecta a sus relaciones amorosas. Cualquier declaración que haga sobre su vida personal suele ser cuidadosamente medida y administrada por su equipo de relaciones públicas. Demet Özdemir, por su parte, también ha estado muy ocupada con su carrera, protagonizando otras exitosas series y participando en campañas publicitarias. Recientemente se ha hablado de su vida sentimental, y ha estado involucrada en diferentes rumores y relaciones. Sus apariciones públicas y sus publicaciones en redes sociales son analizadas al detalle por la prensa y sus fans, lo que la convierte en un blanco constante de especulaciones. Asterisco asterisco conclusiones tentativas, verdad o mito, asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Kanyaman confesó su amor por Demet Özdemir? La verdad es que sin pruebas contundentes es difícil afirmar categóricamente que sí. Es muy probable que se trate de un rumor, de una especulación basada en la química que ambos actores tenían en la serie y en el deseo de los fans de verlos juntos. La nostalgia, el cariño por la serie y la idealización de la pareja protagonista son factores importantes que influyen en la difusión y el impacto de este tipo de rumores. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Quizás Kanyaman sí sintió algo más por Demet en su momento y ahora, años después, ha decidido compartir sus sentimientos. O tal vez, la prensa ha exagerado o interpretado erróneamente algunas de sus declaraciones. La complejidad de las emociones humanas y la privacidad de los sentimientos personales hacen que sea imposible saber la verdad absoluta. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la historia de Kan y Demet sigue generando interés y emoción. Su química en Erkencikus fue tan fuerte que marcó a una generación de espectadores. Y el hecho de que se siga hablando de ellos, de su supuesta relación, demuestra el impacto que tuvieron y el cariño que el público les tiene. La magia de la televisión, la conexión entre los actores y la narrativa de la serie crearon un vínculo emocional con la audiencia que perdura en el tiempo. Asterisco asterisco implicaciones futuras, ¿qué podría pasar? Asterisco asterisco. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué implicaciones tendría esta confesión, si fuera real? ¿Podría esto cambiar algo? ¿Podría afectar la relación de Kan y Demet en el futuro?
Lo más probable es que no tenga mayores consecuencias. Ambos han seguido caminos separados y sus vidas están enfocadas en sus carreras y en sus propios proyectos. Una declaración de amor, si es que existió, no necesariamente significa que vayan a retomar una relación. El tiempo, las experiencias personales y las decisiones individuales moldean las trayectorias de cada persona. Sin embargo, siempre queda la esperanza, ¿no? La esperanza de que el amor verdadero, el amor que traspasa la pantalla, pueda triunfar. Y por qué no, la esperanza de que algún día, Khan y Demet puedan volver a CEO. Partir un proyecto y demostrar una vez más esa química que los hizo tan especiales. La industria del entretenimiento es un mundo impredecible, y las colaboraciones entre actores que han generado gran impacto en el público siempre son una posibilidad, aunque requieran de la voluntad de ambas partes. *** El poder de la ficción y el deseo del público ***. Es importante recordar que las telenovelas y las series en general son productos de ficción. Aunque los actores interpreten personajes y construyan relaciones en pantalla, sus vidas personales son diferentes y están sujetas a sus propias decisiones. El deseo del público de que las parejas de ficción se conviertan en realidad es un fenómeno común, impulsado por la empatía, la idealización y la búsqueda de historias románticas con finales felices. En este caso, el rumor de la supuesta confesión de Can Yaman reaviva la llama de la esperanza y la fantasía. El público que ha sido testigo de la magia en Erkencicus se siente inclinado a creer en la posibilidad de un amor que trasciende la ficción. Sin embargo, es fundamental mantener la perspectiva y distinguir entre la realidad y la fantasía. *** Reflexiones finales, ¿y ahora qué? ***. Y bien, amiga @s, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre este chismecito jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Hemos analizado la supuesta confesión de amor de Can Yaman por Demet Özdemir, hemos visto las pruebas, hemos especulado un poco y hemos llegado a la conclusión de que sin pruebas contundentes, es difícil confirmar si realmente ocurrió. Pero independientemente de eso, la historia de Can y Demet sigue siendo mágica y nos sigue emocionando a todos. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Ustedes son lo más. Ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta confesión? ¿Creen que es verdad? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué otros chismes del mundo de las telenovelas turcas les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. La interacción con la audiencia es fundamental para crear una comunidad de fanáticos y para enriquecer el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Manténganse al tanto de los nuevos lanzamientos, los análisis de series, los resúmenes y por supuesto los chismes más candentes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.